Hola estudiantes, en este video vamos a resolver un ejercicio al respecto de problemas estequiométricos que se realizan sobre reacciones químicas. El ejercicio que vamos a resolver involucra los conceptos de reactivo limitante y reactivo en exceso. Y dice lo siguiente: la urea se prepara por la reacción del amoníaco con dióxido de carbono siguiendo la presente ecuación, que dice que 2 moles de amoníaco reaccionan con 1 mol de dióxido de carbono para dar lugar a 1 mol de urea más 1 mol de agua. En un proceso se hacen reaccionar 637.2 gramos de amoníaco con 1142 gramos de dióxido de carbono. Y los cuestionamientos a resolver son los siguientes. Inciso A: ¿cuál de los dos reactivos es el reactivo limitante? Inciso B: calcular la masa de urea que se formará. Y el inciso C: ¿cuánto del reactivo en exceso, en gramos, quedará sin reaccionar al finalizar la reacción? Para resolverlos, antes de resolverlo, quiero mencionar una cuestión muy importante, y es que todos los cálculos estequiométricos siempre deben realizarse partiendo de una ecuación balanceada, ¿sí? En este caso, la ecuación ya está balanceada, entonces no tenemos que hacer nada más. Con el respecto al inciso A, para saber cuál de los reactivos es el reactivo limitante, lo que vamos a hacer es calcular las moles de productos que genera cada uno de los reactivos que nos han proporcionado. Y el que genere la menor cantidad de producto será el reactivo limitante. Iniciando con el amoníaco, el ejercicio nos decía que nos están proporcionando 637.2 gramos de amoníaco. Eso tenemos que convertirlo primeramente a moles. ¿Cómo lo convertimos a moles? Pues relacionándolo con su peso molecular. Y se sabe que el amoníaco pesa 17.03 gramos por mol. Hasta aquí ya tenemos nuestro reactivo en moles. Esto nos permite poder utilizar la ecuación química que nos proporcionaron al inicio. Y de acuerdo con esa ecuación química sabemos que 2 moles de amoníaco genera 1 mol de urea, como puede verse aquí. Dice, 2 moles de amoníaco generan 1 mol de urea. Y eso es lo que estamos poniendo aquí. Ahora lo que tenemos que hacer simplemente es cancelar las unidades para obtener nuestro resultado, tanto en las unidades como en el producto que estamos buscando. Entonces, los gramos de amoníaco se eliminan con los gramos de amoníaco, los moles de amoníaco con los moles de amoníaco, y nos va a quedar el resultado en moles de urea, que haciendo el cálculo tenemos que esto es 18.71 moles de urea. Ahora, con respecto al otro reactivo, al dióxido de carbono, nos proporcionaron 1142 gramos de dióxido de carbono. Lo mismo, para poder utilizar esta ecuación, tenemos que convertir estos gramos a moles con el peso molecular del dióxido de carbono. El peso molecular del dióxido de carbono es 44.01 gramos por mol. Ahora sí, ya que lo tenemos en mol, vemos que 1 mol de dióxido de carbono genera 1 mol de urea, y eso lo ponemos adecuadamente en nuestro casillero, ¿sí? Ahora otra vez hay que eliminar las unidades, y gramos de dióxido de carbono se eliminan con gramos de dióxido de carbono, moles de dióxido de carbono con las otras moles de dióxido de carbono, y el resultado nos queda en moles de urea, y es 25.95 moles de urea. Evidentemente aquí el reactivo limitante es el amoníaco, porque nos genera la menor cantidad de producto. Ahora, pasamos al inciso B. El inciso B nos pedía calcular la masa del producto en gramos, y aquí simplemente vamos a utilizar esta cantidad que nos generó el reactivo limitante, porque al final de cuentas es el que determina el rendimiento de la reacción, y eso lo vamos a convertir simplemente a gramos. Entonces tenemos 18.71 moles de urea, y la urea pesa 60.06 gramos por mol. Nuevamente
Eliminamos unidades y el resultado es 1123.72 gramos de urea. Esa es la respuesta del inciso B. Ahora, con el inciso C hay que calcular la cantidad de reactivo que nos sobra, ¿sí? Esto se puede hacer de dos formas. Uno, calculando cuánto reactivo en exceso se gasta al reaccionar con la cantidad de reactivo limitante que tenemos. O lo podemos calcular utilizando el rendimiento que ya sabemos que nos da de producto. En este caso lo vamos a hacer partiendo del reactivo limitante, de lo que nos dieron de reactivo limitante. Entonces nos proporcionaron, como ya sabemos, 637.2 gramos de amoníaco. Lo convertimos a moles, ya sabemos, para poder usar la ecuación. Y vemos que 2 moles de amoníaco reaccionan con 1 mol de dióxido de carbono. Y eso lo ponemos aquí. Y como nos piden en gramos, pues esa mol de dióxido de carbono lo ponemos en gramos usando su peso molecular. Ahora no queda más que eliminar las unidades. Gramos de amoníaco con gramos de amoníaco, moles de amoníaco con moles de amoníaco y moles de CO2 con moles de CO2. Y el resultado es 823.35 gramos de CO2 gastados, ¿sí? Bueno, esto es lo que gastamos haciendo reaccionar todo el reactivo limitante. Pero lo que nos están pidiendo es el sobrante, ¿sí? Lo que nos sobra al hacer la reacción. Entonces, para esto vamos a restarle esta cantidad a la cantidad de reactivo dióxido de carbono que nos suministraron. Entonces, eso fue 1142 gramos menos 823.35 gramos, nos da una cantidad de 318.65 gramos, que es la respuesta que estábamos buscando a este inciso. Y eso es todo, son procedimientos muy sencillos que lo único que necesitamos para resolverlos es saber interpretar la ecuación y manejar bien la conversión de unidades y tener claro los conceptos de peso molecular, de moles, reactivo limitante y reactivo en exceso. Este ejercicio fue obtenido del libro de química de Raymond Chan, por si están interesados en revisarlo un poquito más a detalle. Muchas gracias, jóvenes.